En el verano de 2019, un equipo de arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid recibió una llamada inesperada. El Ayuntamiento de Ronda, en la provincia de Málaga, había descubierto una caja de metal oxidado durante las obras de renovación de una antigua casa señorial en el barrio de San Francisco. Dentro de esa caja, envuelta en tela deteriorada por más de un siglo, había una fotografía, una imagen en blanco y negro, amarillenta por el tiempo, que mostraba a dos niños vestidos con ropas formales de principios del siglo XX, posando frente a lo que parecía ser el patio interior de una casa andaluza. Pero había algo en esa fotografía que inquietaba profundamente a quien la observaba con atención. En la esquina inferior derecha, apenas visible entre las sombras proyectadas por la luz del sol de aquella tarde lejana, se distinguía una forma oscura, una silueta que no debería estar allí. Antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traemos relatos macabros y misterios del pasado que te mantendrán despierto por las noches. No te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Y ahora sí, adentrémonos en el oscuro secreto de la familia Montero. La doctora Elena Ruiz, especialista en fotografía histórica y conservación de documentos, fue la primera en examinar la imagen con detenimiento. En su laboratorio del Departamento de Historia Contemporánea, bajo la luz blanca de las lámparas especializadas, colocó la fotografía sobre la mesa de análisis. Sus manos, protegidas por guantes de algodón, temblaban ligeramente mientras ajustaba la lupa de aumento. Los dos niños de la imagen no sonreían. Era común en las fotografías de aquella época, cuando las exposiciones requerían largos segundos de inmovilidad absoluta. El mayor, de unos 12 años, tenía el cabello oscuro peinado con raya al lado y vestía un traje de lino claro con chaleco. Su mano derecha descansaba sobre el hombro de su hermano menor, un niño de no más de 8 años, cuyo rostro mostraba una palidez que Elena atribuyó inicialmente a la calidad del revelado fotográfico de la época. Pero fue al examinar las sombras cuando Elena sintió que algo andaba terriblemente mal. Allí, en el ángulo donde la luz del sol creaba un contraste marcado contra la pared encalada del patio, había una sombra adicional. Una sombra que sugería la presencia de una tercera persona, alguien que se encontraba fuera del encuadre, observando a los niños. La forma era inequívoca, la cabeza, los hombros, incluso se podía distinguir lo que parecía ser un brazo extendido hacia adelante. Lo perturbador no era simplemente la presencia de esa sombra, sino su posición. Según los ángulos de las otras sombras proyectadas por los niños y por las macetas de geranios que decoraban el patio, esa tercera sombra provenía de alguien que debería estar visible en la fotografía. Sin embargo, no había nadie más en la imagen. Elena llamó a su colega, el doctor Miguel Ángel Torres, un historiador especializado en la Andalucía de principios del siglo XX. Miguel Ángel llegó esa misma tarde, intrigado por la urgencia en la voz de Elena. Cuando vio la fotografía, su expresión cambió de curiosidad a desconcierto. Durante las siguientes horas, ambos examinaron la imagen con equipos de análisis digital, buscando signos de manipulación o doble exposición, algo común en los trucos fotográficos de la época victoriana y eduardiana. Pero todos los análisis confirmaban lo mismo: la fotografía era auténtica, sin alteraciones ni manipulaciones. La sombra misteriosa había sido capturada en el momento exacto en que se tomó la imagen, en algún día soleado de 1905. La caja de metal también contenía otros objetos que Elena y Miguel Ángel catalogaron meticulosamente. Había un diario de tapas de cuero gastado, algunas cartas amarillentas atadas con un cordel, un relicario de plata con el retrato de una mujer joven y un recorte de periódico del Diario de Ronda, fechado el 3 de octubre de 1905. El titular del recorte era breve pero impactante: Tragedia en casa de los Montero. Dos hermanos fallecen en extrañas circunstancias. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda
mientras leía las líneas descoloridas del artículo. Según la nota periodística, Carlos y Javier Montero, hijos del próspero comerciante de aceite don Fernando Montero, habían sido encontrados muertos en su habitación la mañana del 2 de octubre. Las causas de la muerte no estaban claras, pero el artículo mencionaba que el médico local, el doctor Aparicio, había determinado que ambos niños habían sucumbido a una fiebre repentina y virulenta de origen desconocido. Miguel Ángel abrió con cuidado el diario. Las páginas crujieron bajo sus dedos, liberando un olor a humedad y tiempo detenido. La caligrafía era elegante pero infantil, con las letras grandes y algo irregulares propias de un niño aprendiendo a escribir con pluma. Las primeras entradas databan de enero de 1905 y pertenecían a Carlos Montero, el hermano mayor. Los textos describían la vida cotidiana de una familia acomodada en la Ronda de principios de siglo, las lecciones con el tutor privado don Sebastián, las tardes jugando en el patio con su hermano Javier, las visitas al molino de aceite de su padre en las afueras de la ciudad, las procesiones de Semana Santa por las empinadas calles del barrio antiguo. Pero en julio, el tono del diario cambiaba drásticamente. Carlos escribía sobre la llegada de una nueva institutriz a la casa, una mujer llamada doña Inés Valderrama, contratada para ocuparse de la educación y el cuidado de los niños, mientras su madre, doña Beatriz, permanecía postrada en cama debido a una enfermedad no especificada. Doña Inés tiene los ojos más negros que he visto jamás, escribía Carlos el 15 de julio. Cuando nos mira, Javier y yo sentimos que puede ver dentro de nosotros, como si conociera nuestros pensamientos más secretos. Papá dice que debemos respetarla y obedecerla en todo, que es una mujer muy culta, que viene de Granada y que nos enseñará a ser caballeros de provecho. Las entradas siguientes revelaban la creciente incomodidad de Carlos con la presencia de doña Inés. El 3 de agosto escribía: «Doña Inés nos hace quedarnos quietos durante horas, practicando la postura correcta. Dice que un caballero debe dominar su cuerpo completamente, que no debe moverse ni pestañear sin control». Javier lloró hoy porque le dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie, y ella lo castigó dejándolo sin cenar. No me atrevo a contárselo a papá, porque doña Inés dijo que los niños débiles, que se quejan de todo, merecen castigos más severos. El 20 de agosto, la entrada era aún más perturbadora. Hoy doña Inés nos tomó una fotografía en el patio. Dijo que era para enviarla a papá cuando viaje a Sevilla la próxima semana, para que nos recuerde. Nos hizo posar durante mucho tiempo bajo el sol. Javier estaba mareado por el calor, pero ella no nos dejó movernos. Mientras el fotógrafo preparaba su cámara, doña Inés se quedó detrás de nosotros. No la podía ver, pero sentía su mirada sobre mi nuca, como si sus ojos quemaran. Javier me susurró que tenía miedo, y yo le apreté el hombro para darle fuerza, como hace papá conmigo. Cuando el fotógrafo terminó, doña Inés sonrió de una manera extraña y dijo: «Qué hermosa imagen, un recuerdo para la eternidad». Elena levantó la vista del diario y miró nuevamente la fotografía. Ahora comprendía que estaba viendo el exacto momento descrito por Carlos. La mano del niño sobre el hombro de su hermano, un gesto de protección fraterna ante una presencia amenazante que acechaba desde fuera del encuadre. Y esa sombra misteriosa podría ser de doña Inés, pero ¿por qué ella no aparecía en la imagen? Miguel Ángel estaba leyendo las cartas, su rostro cada vez más pálido bajo la luz del laboratorio. Las cartas eran correspondencia entre don Fernando Montero y su hermano, don Rodrigo, que vivía en Madrid. En una carta fechada el 10 de septiembre de 1905, don Fernando escribía: «Querido hermano, no sé qué hacer. Beatriz empeora cada día y los médicos no encuentran la causa de su debilitamiento. Los niños han cambiado desde que doña Inés llegó a la casa. Están callados, obedientes en exceso, como si el espíritu les hubiera sido arrancado. Carlos ya no ríe como antes, y el pequeño Javier tiene pesadillas todas las noches.
Grita en sueños cosas terribles. Habla de sombras que caminan por la casa cuando todos duermen. El doctor Aparicio sugiere que es la imaginación infantil, exacerbada por la enfermedad de su madre. Pero yo percibo algo más oscuro en este asunto. He intentado hablar con doña Inés sobre su método educativo, pero ella responde con tal serenidad y lógica que termino cuestionando mis propias percepciones. Dice que está formando a mis hijos para que sean hombres de carácter, disciplinados y fuertes. Pero, Rodrigo, cuando la miro a los ojos, siento un vacío que me hiela el alma. La respuesta de don Rodrigo, fechada el 20 de septiembre, era breve, pero urgente. Fernando, despide a esa mujer inmediatamente. Hice algunas averiguaciones sobre Inés Valderrama. Trabajó antes en 3 casas diferentes en Granada y en todas ocurrieron desgracias. En la primera, la hija de la familia enfermó gravemente de una afección nerviosa y nunca se recuperó del todo. En la segunda, el hijo menor tuvo un accidente fatal cayendo por las escaleras. En la tercera, toda la familia se mudó repentinamente sin dar explicaciones. Los vecinos hablaban de fenómenos extraños en esa casa. Luces que se movían solas por las noches, susurros en habitaciones vacías, sombras que no correspondían a ninguna persona presente. Echa a esa mujer de tu casa antes de que sea demasiado tarde. Pero esa carta nunca llegó a su destinatario. En el sobre, alguien había escrito con una caligrafía diferente, más afilada y precisa. Demasiado tarde. Miguel Ángel miró a Elena con los ojos muy abiertos. El silencio en el laboratorio era absoluto, roto solo por el zumbido de las lámparas y el distante sonido del tráfico de Madrid al otro lado de las ventanas. Era evidente que don Rodrigo había intentado advertir a su hermano, pero algo o alguien había interceptado la carta. Elena continuó leyendo el diario de Carlos. Las entradas de finales de septiembre se volvían cada vez más fragmentadas y confusas, como si el niño escribiera con prisa o bajo algún tipo de aflicción. El 25 de septiembre. Mamá murió esta mañana. Papá llora encerrado en su despacho. Doña Inés nos dijo que debemos ser fuertes, que los caballeros no lloran, pero yo quiero llorar, quiero gritar. Javier no ha hablado en todo el día. Por la noche escucho pasos en el corredor, pero cuando abro la puerta no hay nadie, solo sombras que se mueven en las paredes aunque no haya luz que las proyecte. El 28 de septiembre. Algo está terriblemente mal. Doña Inés nos hace beber un té amargo cada noche antes de dormir. Dice que nos ayudará a ser más disciplinados, a controlar nuestros pensamientos, pero después de beberlo, tengo sueños horribles. Veo a doña Inés en mi habitación, de pie junto a mi cama, mirándome. No se mueve, no parpadea, solo me mira durante horas. Y cuando despierto, estoy más cansado que antes de dormir. Javier está igual. Está muy pálido y dice que siente frío todo el tiempo, incluso bajo el sol de mediodía. La última entrada del diario estaba fechada el 1 de octubre de 1905, escrita con una caligrafía temblorosa que apenas se distinguía en la página. Papá se fue a Sevilla esta mañana. No quería dejarnos, pero doña Inés lo convenció diciendo que el negocio no podía esperar. Estamos solos con ella. Javier está muy enfermo, tiene fiebre y dice que ve sombras que caminan por las paredes. Yo también me siento débil. Doña Inés nos trajo el té esta noche, pero esta vez sabía diferente, más amargo. Me duele el estómago. Ella se quedó en nuestra habitación después de que bebimos. Se sentó en la silla junto a la ventana y comenzó a hablar, pero no movía los labios. Sus palabras entraban directamente en mi cabeza. Decía cosas que no comprendo, sobre sombras que viven más allá de la luz, sobre energía que se puede tomar de los vivos. Tengo tanto miedo. Javier ya no responde cuando le hablo. Voy a esconder este diario donde ella no pueda encontrarlo. Si alguien lo lee algún día, por favor, dígale a papá que intenté proteger a Javier. Dígale que lo siento mucho. Elena cerró el diario con manos temblorosas. La habitación parecía de pronto más fría,
como si las palabras escritas hace más de un siglo hubieran traído consigo el mismo terror que Carlos Montero había experimentado en sus últimas horas. Miguel Ángel estaba revisando el recorte del periódico nuevamente, esta vez utilizando una lupa para leer las líneas más pequeñas que acompañaban la noticia principal. Su voz sonaba tensa cuando comenzó a leer en voz alta. Don Fernando Montero regresó de su viaje de negocios en Sevilla para encontrar una tragedia que lo esperaba en su hogar. Sus dos hijos, Carlos y Javier, fueron hallados sin vida en su habitación la mañana del 2 de octubre. La institutriz de los niños, doña Inés Valderrama, fue quien descubrió los cuerpos y alertó a las autoridades. Según su testimonio, los niños se quejaron de malestar estomacal después de la cena del día anterior, y ella les administró una infusión de hierbas para aliviar sus síntomas. Durante la noche, aparentemente, su condición empeoró drásticamente. Miguel Ángel hizo una pausa y continuó leyendo. El doctor Aparicio, tras examinar los cuerpos, determinó que ambos niños sucumbieron a una fiebre virulenta de origen desconocido, posiblemente causada por algún alimento en mal estado. Doña Valderrama, consternada por la tragedia, ha ofrecido quedarse con la familia durante el periodo de duelo para apoyar a don Fernando en estos momentos difíciles. La comunidad de Ronda lamenta profundamente esta pérdida y envía sus condolencias a la familia Montero. Elena sintió náuseas. La historia oficial había sido cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente había sucedido. Doña Inés había envenenado a los niños, probablemente con alguna sustancia natural difícil de detectar con los métodos forenses de principios del siglo XX, y después se había quedado en la casa, consolando al padre devastado, consolidando su posición en la familia. Elena miró nuevamente la fotografía, esa sombra inexplicable que los arqueólogos habían descubierto. ¿Por qué doña Inés no aparecía visible en la imagen? ¿Qué secreto oscuro escondía esa mujer? Durante las siguientes semanas, Elena y Miguel Ángel se obsesionaron con descubrir más sobre Inés Valderrama. Viajaron a Granada, donde revisaron archivos parroquiales, registros civiles y periódicos antiguos. Lo que encontraron fue aún más perturbador de lo que habían imaginado. Inés Valderrama había nacido en 1875 en un pueblo pequeño de las Alpujarras granadinas. Su madre había muerto al darla a luz, y su padre, un hombre conocido por sus estudios de alquimia y prácticas consideradas heréticas por la iglesia local, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas cuando Inés tenía 15 años. Desde entonces, la joven había trabajado como institutriz en varias casas señoriales de Andalucía, y en cada una de ellas eventos trágicos habían ocurrido poco después de su llegada. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando encontraron un artículo en el archivo de la Guardia Civil de Granada, fechado en 1908. El documento describía la investigación sobre la desaparición de una mujer llamada Inés Valderrama, quien había sido empleada en la casa de don Fernando Montero en Ronda. Según el informe, don Fernando había denunciado que su institutriz había desaparecido repentinamente en la noche del 15 de marzo de 1908, llevándose consigo varios objetos de valor de la casa, incluyendo joyas que habían pertenecido a su difunta esposa y una considerable suma de dinero que guardaba en su despacho. La investigación no condujo a ninguna parte, y el caso fue archivado como un robo común. Sin embargo, había una nota al margen del documento, escrita con tinta diferente y letra más descuidada, como si hubiera sido añadida años después. Dato curioso: el cuerpo de una mujer no identificada fue encontrado en las ruinas de un molino abandonado en las afueras de Ronda el 20 de marzo de 1908. La causa de muerte no pudo determinarse con precisión, pero el cadáver presentaba signos de violencia. Don Fernando Montero fue interrogado brevemente, pero tenía una coartada sólida. Estaba en Málaga en reuniones de negocios el día en que ocurrió el supuesto crimen.
El caso permanece sin resolver. Elena y Miguel Ángel intercambiaron miradas significativas. ¿Era posible que don Fernando, después de descubrir la verdad sobre la muerte de sus hijos, hubiera tomado justicia por su propia mano? ¿Había encontrado alguna evidencia que incriminaba a doña Inés y había decidido vengarse? La nota al margen sugería que las autoridades sospechaban de él, pero nunca pudieron probarlo. El comerciante de aceite había utilizado su posición y sus contactos para crear una coartada perfecta, mientras contrataba a alguien para llevar a cabo la ejecución de la mujer que había destruido su familia. Pero quedaba la pregunta central: ¿por qué doña Inés no aparecía en la fotografía? Elena decidió consultar con un experto en fotografía histórica de la Universidad de Sevilla, el profesor don Alfredo Jiménez, quien había dedicado 40 años al estudio de las técnicas fotográficas del siglo XIX y principios del XX. Cuando le mostró la imagen y le explicó el contexto, el anciano profesor se quedó en silencio durante largos minutos, examinando la fotografía con una lupa de joyero que siempre llevaba en el bolsillo de su chaleco. Finalmente, don Alfredo habló con voz grave. «Esto es extraordinario, y la explicación es más simple y más terrible de lo que imaginan», señaló la sombra misteriosa con un dedo tembloroso. En los primeros años de la fotografía, las exposiciones requerían que los sujetos permanecieran absolutamente inmóviles durante varios segundos, a veces hasta un minuto completo, dependiendo de las condiciones de luz. Cualquier movimiento resultaba en una imagen borrosa o fantasmal. Pero hay algo más. Ciertas sustancias químicas podían interferir con el proceso fotográfico. Algunas personas que trabajaban regularmente con ciertos venenos o compuestos tóxicos, cuya piel y ropa estaban impregnadas de estas sustancias, simplemente no se registraban bien en las placas fotográficas de la época. Aparecían como sombras, siluetas oscuras sin detalles, o directamente no aparecían en absoluto, dejando solo su sombra proyectada. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Está diciendo que doña Inés trabajaba habitualmente con venenos? El profesor asintió lentamente. Es la única explicación lógica para lo que vemos aquí. Esta mujer estaba tan impregnada de sustancias tóxicas que su cuerpo no reflejaba la luz de manera normal. Probablemente preparaba ella misma sus venenos, los manipulaba, los mezclaba. Su piel, su ropa, todo estaba contaminado. Por eso solo vemos su sombra, proyectada por la luz del sol. Pero su figura física no fue capturada por la placa fotográfica. Es un fenómeno extremadamente raro, documentado en muy pocos casos en la historia de la fotografía temprana. Miguel Ángel se dejó caer en una silla, procesando la información. Entonces, estos niños estuvieron durante meses bajo el cuidado de una mujer que era literalmente tóxica, que caminaba entre ellos impregnada de muerte. Y nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Elena regresó a la caja de metal y examinó el último objeto que aún no había revisado con detenimiento, el relicario de plata. Lo abrió cuidadosamente y encontró dentro un pequeño retrato pintado a mano de una mujer joven de extraordinaria belleza, con largos cabellos negros y ojos oscuros que parecían seguir al observador. En la parte posterior del relicario había una inscripción grabada: Beatriz Sandoval de Montero, 1880-1905. Esposa amada, madre devota. Esta era la madre de Carlos y Javier, la mujer que había muerto misteriosamente antes que sus hijos. Pero al examinar más de cerca el retrato con una lupa de alta resolución, Elena notó algo que la hizo contener la respiración. En el reflejo de los ojos pintados de doña Beatriz, el artista había incluido un detalle minúsculo pero inquietante: la silueta de una figura oscura de pie detrás de ella, como si alguien la hubiera estado observando mientras posaba para el retrato. Era el mismo tipo de presencia sombría que aparecía en la fotografía de los niños. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Elena. Doña Inés no había llegado a la casa Montero solo para cuidar de los niños. Había estado allí antes, quizás como visitante,
como conocida de la familia. Había tenido acceso a doña Beatriz, había observado la casa, había planeado meticulosamente su infiltración en la familia. La enfermedad misteriosa que había postrado a doña Beatriz en cama probablemente había sido el primer envenenamiento lento y deliberado. Una vez que la madre murió, doña Inés tenía campo libre con los niños, sin nadie que pudiera protegerlos de sus intenciones malévolas. Pero, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué una mujer dedicaría su vida a destruir familias enteras? Elena y Miguel Ángel regresaron a los archivos en Granada, esta vez buscando información sobre el padre de Inés Valderrama. Lo que encontraron fue un expediente de la Inquisición española, uno de los últimos casos procesados antes de la abolición final de ese tribunal en 1834. El padre de Inés, don Matías Valderrama, había sido investigado por prácticas de brujería y alquimia negra en 1870. Aunque nunca fue formalmente condenado debido a que la Inquisición ya no tenía poder real, el expediente detallaba acusaciones escalofriantes. Según los testimonios de vecinos y conocidos, don Matías creía que había descubierto el secreto de la vida eterna a través del consumo de una sustancia derivada de venenos naturales combinados con la esencia vital de personas jóvenes y saludables. El hombre realizaba experimentos con animales primero, luego supuestamente con personas enfermas o moribundas que acudían a él buscando curas milagrosas. El expediente mencionaba que cuando murió en 1890, su cuerpo fue examinado por un médico forense que quedó desconcertado. Don Matías aparentaba tener unos 50 años, cuando en realidad tenía 72. Sus órganos internos mostraban una preservación antinatural, como si el envejecimiento se hubiera detenido décadas atrás. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Inés Valderrama no había aprendido solo a envenenar de su padre. Había heredado su obsesión por la inmortalidad, su creencia de que la vida podía prolongarse absorbiendo la vitalidad de los jóvenes. Por eso elegía familias con niños sanos, por eso los envenenaba lentamente, permitiendo que sus cuerpos se debilitaran mientras ella, de alguna manera, se beneficiaba de su declive. Era una vampira química que drenaba la vida a través de venenos sutiles en lugar de colmillos. Miguel Ángel encontró algo más en los archivos, un registro de defunción de Inés Valderrama, archivado en Ronda en 1908, pero la fecha no coincidía con la del cuerpo encontrado en el molino. La fecha oficial de muerte era el 15 de marzo, el día de su supuesta desaparición, no el 20 de marzo cuando fue hallado el cadáver. Alguien había manipulado los registros. Y había otra incongruencia. El registro indicaba que Inés tenía 33 años al morir, lo cual era correcto según su fecha de nacimiento en 1875. Pero cuando examinaron una fotografía del cadáver tomada por la Guardia Civil, una práctica común en casos sin resolver, la mujer muerta parecía tener entre 50 y 60 años, con el rostro marcado por profundas arrugas y el cabello completamente canoso. Elena formuló una teoría que sonaba imposible, pero que explicaba todas las anomalías. Doña Inés había estado utilizando venenos para mantenerse artificialmente joven, preservando su apariencia mientras su edad real avanzaba normalmente. Cuando don Fernando descubrió lo que había hecho con sus hijos, cuando posiblemente encontró el diario de Carlos o alguna otra evidencia incriminatoria, no solo la mató, la privó de su fuente de vitalidad. Sin acceso a sus víctimas, sin la capacidad de preparar sus venenos especiales, el cuerpo de Inés había colapsado en cuestión de días, envejeciendo décadas en solo 5 días. El cadáver encontrado en el molino era el de una mujer que había vivido mucho más de lo que sus documentos oficiales indicaban. Don Fernando Montero nunca volvió a casarse. Vivió el resto de sus días como un hombre quebrado, dedicado obsesivamente a su negocio de aceite, evitando todo contacto social. Murió en 1923,
a los 68 años, sin haber hablado jamás públicamente sobre la muerte de sus hijos o la desaparición de su institutriz. Pero antes de morir, había escondido esa caja de metal en un hueco secreto de su casa señorial, sellado detrás de un panel de madera en la biblioteca. Dentro, guardó todas las evidencias de lo que había ocurrido: la fotografía que capturaba la sombra tóxica de una asesina, el diario de su hijo mayor registrando sus últimos días de terror, las cartas que nunca llegaron a tiempo, el recorte de periódico que ocultaba la verdad tras una narrativa oficial sanitizada. Era un testimonio silencioso para la posteridad, una confesión sin palabras de un padre que había fallado en proteger a sus hijos y que había tomado una venganza terrible y secreta. Don Fernando nunca pudo denunciar a doña Inés públicamente sin arriesgarse a ser acusado de su asesinato, así que eligió el silencio, guardando la verdad para que algún día, cuando él ya no estuviera, alguien pudiera descubrirla y comprender el horror que había consumido a su familia. Elena Ruiz y Miguel Ángel Torres publicaron sus hallazgos en una monografía académica titulada Sombras tóxicas, un caso de envenenamiento serial en la Ronda de 1905. El trabajo causó sensación en los círculos académicos de historia forense y fotografía histórica. La fotografía de los hermanos Montero se convirtió en una de las imágenes más estudiadas y debatidas de la fotografía temprana española, no solo por su valor histórico, sino por lo que representaba: la captura accidental de la presencia de una asesina cuyo cuerpo, saturado de venenos, había sido literalmente invisible para la cámara. Pero hay un epílogo en esta historia que Elena prefiere no mencionar en sus conferencias académicas, algo que descubrió una noche mientras trabajaba tarde en su laboratorio. Estaba examinando nuevamente la fotografía con equipos de análisis digital de última generación, cuando notó algo que no había visto antes. En el reflejo de una de las ventanas del patio, apenas perceptible, había una segunda silueta. Era más pequeña, más sutil, pero inequívocamente presente. No era doña Inés. Era la forma de una mujer diferente, con una postura distinta, de pie en el interior de la casa, observando la escena desde una ventana del segundo piso. Elena amplió la imagen hasta que los píxeles se fragmentaron, pero la forma seguía siendo reconocible. Una figura femenina con el cabello recogido, vestida con ropas oscuras, mirando hacia el patio donde los niños posaban. Y cuando Elena comparó esa silueta borrosa con el retrato en miniatura del relicario, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era doña Beatriz, la madre de los niños. Pero según los registros, ella ya había muerto 3 semanas antes de que se tomara esta fotografía. Elena revisó obsesivamente las fechas. El diario de Carlos era inequívoco. Su madre había fallecido el 5 de septiembre de 1905. La entrada donde mencionaba la fotografía estaba fechada el 20 de agosto, más de 2 semanas antes. No había error posible en las fechas. Y sin embargo, allí estaba esa figura en la ventana, observando a sus hijos en lo que resultó ser una de sus últimas imágenes en vida. Durante semanas, Elena no pudo dormir bien. Se obsesionó con encontrar una explicación racional. Quizás la fotografía había sido tomada antes de la muerte de doña Beatriz y Carlos había confundido las fechas en su diario, algo comprensible para un niño de 12 años bajo estrés emocional extremo. Quizás la figura en la ventana era una criada, una vecina, cualquier otra persona que casualmente pasaba por allí, pero ninguna de estas explicaciones satisfacía del todo. Entonces, una tarde de noviembre, Elena recibió una llamada inesperada. Era una anciana que se identificó como Carmela Montero, tataranieta de don Fernando. Había leído sobre el trabajo de Elena en el periódico y quería compartir algo que su bisabuelo le había contado cuando era niña.
poco antes de morir en 1985. Carmela tenía ahora 92 años y su voz temblaba al hablar por teléfono. Mi bisabuelo me contó que don Fernando en sus últimos años confesó algo terrible a su hijo menor, mi abuelo Tomás, dijo Carmela con voz frágil. Dijo que la verdadera tragedia no fue solo que doña Inés envenenara a los niños. Fue que también había envenenado a doña Beatriz durante meses, haciéndola parecer que sufría de una enfermedad natural. Pero el veneno que usó no mató a doña Beatriz inmediatamente. La dejó en un estado de parálisis casi total, consciente pero incapaz de moverse o hablar. Durante semanas, la pobre mujer estuvo atrapada en su propio cuerpo, obligada a presenciar cómo doña Inés tomaba control de su casa, de su esposo, de sus hijos. Elena sintió náuseas. ¿Está diciendo que doña Beatriz seguía viva cuando se tomó la fotografía? La voz de Carmela se quebró. Sí, don Fernando nunca supo la verdad hasta después de que todo terminó. Cuando encontró el cuerpo de doña Inés en el molino, encontró también un diario que ella llevaba, donde documentaba sus experimentos con venenos. Allí describía con detalle clínico cómo había mantenido a doña Beatriz en ese estado de muerte en vida durante casi un mes. La enterraron viva, doctora Ruiz. La velaron, la lloraron y la enterraron en el cementerio de San Francisco, mientras su corazón aún latía, mientras aún podía oír y sentir todo, pero no podía gritar, no podía moverse, no podía pedir ayuda. El horror de aquella revelación golpeó a Elena como un puño físico. La figura en la ventana no era un fantasma en el sentido sobrenatural, era algo mucho peor. Era una mujer consciente, atrapada en su propio cuerpo como en una tumba de carne y hueso, observando impotente cómo sus hijos eran fotografiados bajo la sombra amenazante de su asesina. Probablemente, doña Inés la había colocado estratégicamente junto a esa ventana, obligándola a presenciar la escena como parte de su tortura psicológica. Mi bisabuelo dijo que cuando don Fernando descubrió la verdad, consideró seriamente suicidarse. Continuó Carmela. Había enterrado a su esposa viva, sin saberlo, y luego, mientras ella yacía consciente en su tumba durante quién sabe cuántas horas o días antes de morir realmente, él estaba en Sevilla ocupándose de negocios, ignorante de todo. Cuando regresó y encontró a sus hijos muertos, algo se rompió dentro de él de una manera irreparable. La muerte que le dio a doña Inés en ese molino no fue rápida ni piadosa. Mi bisabuelo decía que don Fernando mencionó que se aseguró de que ella sintiera cada segundo, que supiera lo que era estar atrapada e indefensa, tal como había hecho sufrir a su familia. Elena agradeció la llamada y colgó con manos temblorosas. Ahora la historia completa se revelaba en toda su horrible complejidad. Don Fernando no solo había vengado a sus hijos, había vengado a su esposa, asegurándose de que doña Inés experimentara el mismo terror paralizante que ella había infligido a doña Beatriz. La encontró en el molino abandonado, probablemente atraída allí con algún pretexto, y le administró su propio veneno paralizante. Luego, simplemente se fue, dejándola consciente pero inmóvil en las ruinas solitarias, donde nadie podía escuchar sus gritos internos, exactamente como había hecho con doña Beatriz. El cuerpo fue encontrado 5 días después, 5 días de agonía consciente, sintiendo cómo su cuerpo, privado de los venenos que la mantenían artificialmente preservada, colapsaba y envejecía aceleradamente, mientras no podía hacer nada más que experimentar cada segundo de su propia descomposición en vida. Cuando finalmente murió, había envejecido décadas, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto que los guardias civiles que encontraron el cadáver nunca pudieron olvidar. Miguel Ángel llegó al laboratorio esa noche y encontró a Elena sentada en la oscuridad, con la fotografía iluminada solo por la luz de la lupa. Cuando ella le contó lo que había descubierto y lo que Carmela le había revelado, él guardó silencio durante largos minutos, procesando la magnitud del horror que habían desenterrado. Vas a incluir esto en el artículo revisado,
preguntó finalmente. Elena negó con la cabeza. No, algunas verdades son demasiado oscuras para ser publicadas. La versión oficial que presentamos es suficientemente perturbadora. No necesitamos añadir que doña Beatriz fue enterrada viva y consciente, o los detalles de cómo don Fernando torturó a doña Inés hasta la muerte. Esas son sombras que deberían permanecer en el pasado. Pero Elena no pudo resistir una última investigación. Viajó a Ronda una vez más, esta vez al antiguo cementerio de San Francisco. Con la ayuda de un funcionario municipal, localizó la tumba de la familia Montero. Era una cripta de mármol blanco, elegante pero sobria, donde descansaban los restos de don Fernando, doña Beatriz, Carlos y Javier. Sobre la piedra, una inscripción simple: Familia Montero, unidos en la muerte como en la vida. 1880-1923. Lo que Elena no esperaba encontrar era lo que vio cuando el funcionario abrió la cripta para una inspección de mantenimiento que casualmente estaba programada. Los 4 ataúdes estaban allí, cubiertos de polvo y telarañas. Pero en el interior de la tapa del ataúd de doña Beatriz, apenas visible en la madera deteriorada, había marcas de arañazos profundos, desesperados, hechos por uñas humanas. Elena salió de la cripta temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No le dijo nada al funcionario, quien aparentemente no había notado las marcas o había elegido ignorarlas. Algunas verdades son demasiado terribles para ser compartidas, demasiado dolorosas para ser reconocidas en voz alta. De regreso en Madrid, Elena guardó la fotografía y todos los documentos relacionados en una caja de seguridad del archivo universitario, con instrucciones de que no fueran examinados nuevamente sin su permiso expreso. Le dijo a Miguel Ángel que su investigación sobre el caso Montero había concluido, que ya no había más que descubrir. Pero las noches siguientes, Elena no podía dejar de pensar en aquella fotografía. En Carlos, apenas un niño de 12 años, tratando desesperadamente de proteger a su hermano menor, su mano firme sobre el hombro de Javier en un gesto de consuelo fraternal. En esa sombra oscura y tóxica que acechaba detrás de ellos, invisible pero inequívocamente presente, una predadora disfrazada de protectora. Y en esa figura borrosa en la ventana del segundo piso, una madre atrapada en su propio cuerpo, obligada a observar impotente cómo sus hijos posaban bajo la amenaza de muerte que ella no podía advertirles. La verdadera maldición de la fotografía no era lo sobrenatural, era algo mucho más real y mucho más terrible. Era el testimonio congelado en el tiempo de una familia destruida por la maldad humana más pura, documentada accidentalmente por las limitaciones técnicas de la fotografía temprana del siglo XX. Esa sombra sin cuerpo visible no era un fantasma o un espíritu, era peor, era la huella física de alguien tan impregnado de veneno y muerte que ni siquiera la luz podía reflejarse normalmente en su ser. Y esa es quizás la lección más escalofriante de toda esta historia: que el verdadero horror no necesita elementos sobrenaturales. Los humanos son perfectamente capaces de crear monstruos reales, personas cuya maldad es tan profunda que literalmente altera su relación física con el mundo, dejando sombras donde debería haber sustancia, ausencias donde debería haber presencia. Hoy en día, la fotografía de los hermanos Montero se exhibe ocasionalmente en exposiciones de fotografía histórica española, siempre con una placa explicativa que menciona su importancia técnica e histórica. Los visitantes se detienen ante ella, intrigados por esa sombra misteriosa en la esquina, sin saber realmente la historia completa de horror que representa. Ven 2 niños vestidos formalmente, posando con la seriedad propia de la época. No pueden ver el miedo oculto detrás de esos ojos que miran directamente a la cámara. No pueden saber que en menos de 6 semanas después de tomada esa imagen, ambos niños estarían muertos, envenenados lentamente por la misma mujer cuya sombra los acecha en la fotografía. Y definitivamente no pueden ver a la madre en la ventana,
Esa figura borrosa que observa desde el segundo piso, atrapada en una prisión de carne paralizada, siendo testigo silencioso de lo que probablemente adivinaba sería uno de los últimos momentos de normalidad aparente en la vida de sus hijos. Elena Ruiz todavía tiene pesadillas sobre esa fotografía. En sus sueños está de pie en aquel patio soleado de Ronda en 1905, observando cómo el fotógrafo prepara su cámara, cómo Carlos coloca protectoramente su mano sobre el hombro de Javier, cómo doña Inés permanece inmóvil detrás de ellos, invisible para todos, excepto como una sombra proyectada. Y en la ventana del segundo piso ve el rostro de doña Beatriz, con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que no puede derramar, gritando advertencias que nadie puede escuchar. En esos sueños, Elena intenta gritar, intenta advertir a los niños, intenta correr hacia la ventana para ayudar a doña Beatriz, pero está atrapada en el tiempo, congelada como las figuras en la fotografía, incapaz de cambiar algo que ocurrió más de un siglo antes de su nacimiento. Solo puede observar, impotente, cómo la historia se desarrolla hacia su inevitable y trágica conclusión. Y luego despierta en su apartamento de Madrid, en plena noche, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Se levanta, se prepara un té de manzanilla para calmar los nervios y se sienta junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y se pregunta cuántas otras historias como esta permanecen ocultas en sótanos, en áticos olvidados, en cajas selladas esperando ser descubiertas. ¿Cuántas otras fotografías antiguas contienen sombras que no deberían estar allí, reflejos de horrores que el ojo moderno ya no está entrenado para reconocer? La fotografía de los hermanos Montero enseña una verdad fundamental sobre la naturaleza de la documentación histórica. A veces, las imágenes capturan más de lo que pretendían sus creadores. A veces, en los márgenes, en las sombras, en los reflejos accidentales, se esconden verdades que solo pueden ser descifradas décadas o siglos después, cuando todos los protagonistas ya han desaparecido y solo queda el testimonio silencioso de la imagen congelada en el tiempo. Y quizás esa es la razón por la cual esa fotografía sigue inquietando a quienes la estudian con verdadera atención. No es solo lo que muestra explícitamente, dos niños posando formalmente en un patio andaluz. Es todo lo que sugiere en sus sombras, en sus ausencias, en sus reflejos borrosos. Es el peso invisible de una tragedia que aún no ha ocurrido, pero que ya proyecta su sombra sobre los inocentes, literal y metafóricamente. En el archivo de la Universidad Complutense de Madrid, en una caja de seguridad protegida por múltiples niveles de seguridad, descansa la fotografía original junto con el diario de Carlos, las cartas interceptadas, el recorte de periódico amarillento y el relicario con el retrato de doña Beatriz. Son los fragmentos materiales de una historia que destruyó una familia y que, más de un siglo después, todavía tiene el poder de perturbar a quienes se atreven a examinarla de cerca. Elena Ruiz a veces recibe solicitudes de otros investigadores que desean estudiar los materiales. Ella siempre rechaza educadamente estas peticiones, citando la necesidad de preservar documentos frágiles, preocupaciones sobre privacidad familiar, protocolos de archivo. Pero la verdad es otra. Elena ha llegado a creer que hay conocimientos que es mejor no exhumar, sombras que es mejor dejar sin explorar, historias que deben permanecer parcialmente contadas. Porque al final, lo que realmente perturba de la historia de los hermanos Montero no son los detalles específicos del envenenamiento, ni las técnicas fotográficas que hicieron visible lo invisible, ni siquiera la justicia oscura que don Fernando administró en ese molino abandonado. Lo que realmente perturba es la comprensión de que bajo la superficie de la vida cotidiana, en las casas respetables, entre personas aparentemente civilizadas, pueden esconderse abismos de maldad tan profundos
que desafían la comprensión. Y esa sombra en la fotografía, esa ausencia donde debería haber una presencia, es el recordatorio perfecto de esta verdad incómoda, que a veces los monstruos más terribles son aquellos que caminan entre nosotros invisibles, no porque posean poderes sobrenaturales, sino porque hemos aprendido a no verlos, a no reconocer las señales, a ignorar las sombras que proyectan sobre los inocentes hasta que es demasiado tarde. La historia de la familia Montero terminó hace más de un siglo en las calles empinadas de Ronda, en ese pueblo blanco de la serranía malagueña donde el sol brilla implacable y las sombras son profundas y oscuras. Pero su eco resuena todavía en esa fotografía, en esa imagen perturbadora de dos hermanos posando para la posteridad, sin saber que están posando también para su propio epitafio, bajo la sombra literal de su destino fatal. Y en algún lugar de los archivos de la Guardia Civil de Granada, en expedientes marcados como casos sin resolver, permanece el registro de una mujer encontrada muerta en un molino abandonado en 1908, envejecida décadas más allá de su edad oficial, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto que ningún forense pudo explicar satisfactoriamente. Un misterio oficialmente cerrado, pero nunca realmente resuelto. Porque ¿cómo se documenta oficialmente que una mujer murió como castigo por crímenes que nunca fueron juzgados en ningún tribunal? ¿Cómo se registra que la justicia fue administrada en la oscuridad por un padre destrozado que decidió convertirse en ejecutor de una sentencia que ningún juez se atrevió a pronunciar? Estas son las preguntas que Elena Ruiz se hace en las noches de insomnio, cuando el pasado se siente más presente que nunca, cuando las sombras en su propia habitación parecen moverse con vida propia. Y es entonces cuando comprende que quizás el verdadero propósito de su investigación no fue resolver un misterio histórico, sino servir como testigo de una verdad que necesitaba ser conocida, aunque sea por unos pocos, aunque sea en voz baja, aunque sea con la comprensión de que algunas historias son demasiado oscuras para ser contadas completamente. La fotografía de los hermanos Montero permanece un testimonio silencioso de que el verdadero horror no necesita manifestarse de maneras sobrenaturales. Está allí, capturado en la luz y la sombra, en lo visible y lo invisible, en lo que la cámara registró y en lo que solo sugirió. Y quizás esa es la lección final, que la realidad, cuando es examinada con suficiente atención, puede ser más aterradora que cualquier ficción, más perturbadora que cualquier leyenda, más oscura que cualquier pesadilla. Porque en 1905, en un patio soleado de Ronda, dos niños posaron para una fotografía sin saber que estaban documentando su propia condena. Y esa imagen, con su sombra inexplicable y su figura borrosa en la ventana, permanece como recordatorio eterno de que a veces la muerte proyecta su sombra mucho antes de su llegada, y que no todos los que nos observan son visibles a simple vista.